Ahora en este momento les voy a presentar lo que son las medidas de la tendencia central. Por mí, que soy Sigdaline Arguetaballinas de la carrera de lengua inglesa, en ahorita la materia que es estadística. Y como ya os dije, voy a explicarles lo que es la medida de la tendencia central. Primeramente vamos a ver lo que es una medida de tendencia central. Son valores que se ubican en el centro de todas las ordenadas según su magnitud. Generalmente se lo utilizan 4 de estos valores, también conocidos como la media aritmética, la mediana, la moda y el rango. Pero por ahora solamente será la aritmética, la media, la mediana. La media aritmética dice que es la media aritmética de posición utilizada con más frecuencia. Se tiene n valores de observaciones. La media aritmética es la suma de todos y cada uno de los valores, dividida entre el total de valores. Y aquí tenemos unas fórmulas que dice que la media va a ser igual a la media aritmética, que es igual a x, que va a ser la suma de valores entre la cantidad de valores. Y vienen más fórmulas con las cuales podemos sacar para datos poblacionales, para datos muestrales, y tenemos un pequeño ejemplo aquí del lado derecho que dice que tenemos que escoger, el ejemplo dice que tenemos que escoger números los cuales quiera para que después del final se sumen todos y se dividan entre los que son, en este caso son 10, y nos va a dar un total a 8.3. La continuación de este ejemplo viene en lo que es la mediana para datos no agrupados, que nos dice que es el valor del elemento central del conjunto para encontrar la mediana. Lo primero que se debe hacer es arreglar los valores del conjunto de acuerdo a su magnitud, es decir, el más pequeño al más grande, o viceversa, y localizar el valor central. Lo más importante es que nos dice, si el número de valores en un conjunto de datos no agrupados es par, no hay mediana no verdadera. Entonces, ahorita, en la continuación del ejemplo que estaba en la media aritmética de los números que hayas escogido, cualesquiera, y te da x es tu resultado entre 10, son la cantidad de números que hayas elegido, en este caso es 8.3. Ahora en la mediana para datos no agrupados nos va a dar que primero debemos ordenar los números de menor a mayor o de mayor a menor, como pueda ser más cómodo. Y en este caso dice que la mediana tenemos que elegir el número central. En este caso el mío es 9, que sería mediana igual al número de elementos. Como fórmula, más 1 entre 2. Siempre va a ser entre 2. Ahora la moda nos dice que es el también llamado modo o promedio típico de un conjunto de valores, que nos dice que la moda, el valor el cual ocurre más frecuencia en el conjunto, ¿sí? Entonces la moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia. Valor más probable de ser seleccionado. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña representación de unos muñequitos dibujados. Entonces aquí nos está planteando que la moda es el muñequito que tiene el tamaño mediano, a diferencia del pequeño, del semimediano y los grandes. Y el semigrande. Los que mayor hay los medianos. Entonces esa es nuestra moda. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la tabla de frecuencias por intervalos en Excel. Esto es acerca de la encuesta que se ha realizado en 30 hogares, en la que se pregunta el n valores de individuos que conviven en el domicilio habitualmente. Las respuestas obtenidas han sido las siguientes. Acerca de los individuos que hay, por ejemplo, aquí esos son en los individuos 4, en la parte 1, del 2 hasta llegar a la parte 8 de la casa. Entonces aquí en la tabla de frecuencias, aquí en XY
en ingresos, que es X, vamos a poner todos los intervalos que vamos a seguir. Todos los que los integran, digamos, todos los individuos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En absoluta NI minúscula va a ser el total de ingresos X, o sea, el total de los individuos, por ejemplo, que hay en 1, que en este caso son 3. Aquí tenemos el ejemplo, en los individuos son 3. No, perdón, aquí los individuos en el apartado número 1 son 3, como ya estoy indicando. Y así sucesivamente en el ingreso 2, en absoluta NI, sería que hay 6 en total. Es de aquí a acá. Son 6 individuos los que hay. Para sacar la absoluta acomodada, NI minúscula en representación, se saca simplemente, por ejemplo, bueno, aquí en la primera, que es la primera casa, no es necesario ponerlo porque ya está. Entonces sacamos la segunda casa de los individuos en segundo lugar. Lo único que se tiene que hacer aquí es una suma de la tercera casa, del primer individuo con el segundo individuo de sus integrantes, o sea, absoluta NI, que son 3 más 6, que te va a dar igual a 9, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí va a ser de C2 hasta C4, C2 hasta C4. Entonces, lo que se va a hacer es sumar 3 más 6 más 8 de la cantidad de individuos que hay en esas casas. Vamos, ¿no? Entonces te da 17. Ahora, para sacar la relativa FI minúscula NI minúscula entre NE mayúscula, vamos a hacer esta pequeña fórmula que es igual a paréntesis C2, que va a ser tu absoluta NI en representación de FI es igual a NI, entre tu N, que va a ser tu total de individuos que tienes, que son 30. Entonces, es lo que sale 0.1. Y así sucesivamente con todos. Y ya hasta el final, en tu suma siempre te tiene que dar 1. Cuando hagas, como ahorita estamos observando, tu fórmula de suma, de la parte de E2 en esta columna hasta E9, te tiene que dar 1. Y ahora nos vamos con la relativa acumulada. FI es igual a NI entre tus totales. Entonces, NI mayúscula, que es la absoluta acomodada de lo que te salió de esta operación que hace un momento les comenté, es que se va a dividir la absoluta acomodada, que son 3, y entre el N, que es tu total de individuos que hay. Haces tu fórmula y te da 0.1. El siguiente te da 0.3, el siguiente 0.56667, así hasta terminar. Y nuevamente volvemos a poner lo que es 1 cuando vamos a dar tu suma total. Cuando hagas tu suma, te tiene que dar 1. Por consiguiente, sí. Ahora lo que voy a explicar son el histograma polígono de frecuencia, que primero es lo de la gráfica del histograma. Este histograma se saca con tus ingresos, que son de I, de B2 hasta B9, junto con NI
minúscula, que es la absoluta, como dice aquí, presionando de aquí, desde ingresos hasta 9, que es B9, pulsando la tecla control de tu teclado sin soltarla para que arrastres desde absoluta N y minúscula hasta C9, que es lo último. Y ya es entonces que te da la absoluta N, que es la gráfica del histograma. Y para que te dé la absoluta acomodada, que eso te va, que es la NI, que va a ser el polígono de frecuencia, va a ser igual como anteriormente os mencioné, que es seleccionar de la parte X todo desde esa primera casilla, esa primera celda, desde B1 hasta B9. Igual como comenté, presionar la tecla control sin soltarla y volver a seleccionar esta parte. Vamos a intentarlo. Es seleccionar desde aquí, control, y seleccionar NI hasta el final. Y es como nos va a salir. Entonces le damos insertar gráficos. Y aquí tenemos unas distintas gráficas, pero la que se va a utilizar es esta, polígono de frecuencia. Le damos a aceptar y nos arroja lo que es la gráfica que ya tenemos aquí en esta parte de aquí. Muy bien. La eliminamos porque ya la tenemos ahí en esa parte. Ahora tenemos aquí unas pequeñas preguntas que dice que ¿qué proporción de hogares está compuesto por 3 o menos personas? Hacemos una pequeña suma. Desde C2 hasta C4. Desde C2 hasta C4. Para adivinar la proporción de hogares que está compuesto por 3 o menos personas. El porcentaje de hogares con 3 o menos personas lo calculamos con esta sencilla fórmula, que son 17 que tuvimos de la proporción de hogares por 100 entre los 30 que son tus totales. Entonces, le das Enter y es tu resultado. Ahora al revés, nos dice qué proporción de individuos vive en hogares de 3 o menos personas. Lo mismo que hicimos es la parte de aquí arriba, solamente que ahora es con D2 hasta D4, como dice aquí la fórmula en suma. D2, que es su absoluta acomodada, NI mayúscula en representación hasta D9. Perdón, D4. Porque dice que son la proporción de individuos que vive en hogares de 3 o menos miembros. Y por último, como hicimos en esta parte, segunda pregunta, ¿qué porcentaje de individuos que viven en hogares de 3 o menos miembros? Entonces es la misma fórmula. Igual a paréntesis y son 29, que es la proporción de individuos por 100 entre 30. Enter y sale tu resultado. Muy bien, pues eso ha sido todo por mi parte para explicar lo que son las medidas de tendencia. Nos vemos en otro video para explicar muchísimo más en la continuación de este tema que no es tan difícil, la verdad, y que se puede comprender muy bien. Muchísimas gracias.